Evangelio de hoy lunes 13 de enero del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículo 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, decía: Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos nos presenta uno de los momentos más significativos del ministerio de Jesús: el comienzo de su proclamación pública del reino de Dios. Tras el arresto de Juan el Bautista, Jesús asume el papel de mensajero y anunciador de la buena nueva. Este contexto inicial nos habla de continuidad y esperanza. Pues aunque Juan fue silenciado, la misión de Dios no se detuvo. En la vida de fe, esta dinámica se repite constantemente. Cuando enfrentamos adversidades, Dios siempre encuentra una forma de continuar su obra. La proclamación de Jesús comienza con palabras poderosas: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y creen en el Evangelio. Cada frase de este anuncio tiene un peso profundo. El tiempo se ha cumplido. Nos recuerda que los planos de Dios tienen un momento preciso. Un kairos, que es distinto al tiempo humano, cronos. Jesús nos enseña que su llegada es el cumplimiento de las promesas de Dios y el inicio de una nueva etapa en la historia de la salvación. La cercanía del reino de Dios es una verdad que desafía y consuela. Es desafiante porque implica que debemos ajustar nuestra vida a la realidad del reino, dejando atrás todo lo que nos aparta de Dios. Pero también es consoladora porque nos asegura que Dios está presente entre nosotros, actuando en nuestra historia y transformando nuestro mundo. Esta tensión entre desafío y consuelo caracteriza toda la vida cristiana. La llamada a la conversión que Jesús proclama es un llamado universal. No se dirige a un grupo selecto, sino a toda la humanidad. Convertirse significa cambiar de dirección, reorientar nuestra vida hacia Dios y abrir nuestro corazón a su gracia. Es un proceso continuo que abarca todas las dimensiones de nuestra existencia: pensamientos, acciones, relaciones y prioridades. En este sentido, la conversión no es un evento puntual, sino un camino que dura toda la vida. Creer en el Evangelio es más que aceptar un mensaje. Es confiar en Jesús mismo, quien es la buena nueva personificada. Esta fe nos impulsa a vivir con esperanza, sabiendo que el reino de Dios está creciendo en medio de nosotros. Creer en el Evangelio nos lleva a mirar más allá de las apariencias y a descubrir la obra de Dios en lo cotidiano, en los pequeños gestos de amor, en los momentos de reconciliación y en las semillas de justicia que se plantan en el mundo. El llamado de Jesús a los primeros discípulos junto al lago de Galilea es un evento cargado de simbolismo. Allí encuentra a Simón y Andrés, luego a Santiago y Juan, realizando su trabajo como pescadores. Este detalle es significativo, ya que muestra que Dios llama a las personas en su realidad concreta.
no en situaciones ideales o extraordinarias. Jesús nos busca donde estamos, en medio de nuestras ocupaciones y desafíos, para transformarlos en espacios de misión. La invitación de Jesús a ser pescadores de hombres es una metáfora profunda. Así como los pescadores lanzan sus redes con paciencia y esfuerzo, los discípulos están llamados a trabajar con dedicación, para atraer a las personas hacia el amor de Dios. Este trabajo requiere constancia, discernimiento y una confianza total en que es Dios quien dirige y bendice nuestra misión. El acto de dejar las redes y seguir a Jesús es un gesto radical de desprendimiento. Simboliza la necesidad de abandonar nuestras seguridades humanas, para confiar plenamente en Dios. Esto no significa que debamos descuidar nuestras responsabilidades, sino que debemos vivirlas desde la perspectiva del reino, poniendo a Dios en el centro de todo lo que hacemos. Este acto de dejar las redes es una invitación a examinar nuestras prioridades y a preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a soltar para seguir a Cristo? Santiago y Juan, además de dejar sus redes, deja a su padre, Zebedeo. Este detalle nos habla de la dimensión familiar y relacional del llamado de Dios. Seguir a Jesús no implica necesariamente romper con nuestras relaciones, pero sí exige que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Esto puede ser un desafío, especialmente cuando nuestras prioridades están divididas. Pero es una invitación a confiar en que Dios proveerá lo necesario para nuestras familias y seres queridos. El lugar donde ocurre este llamado, junto al lago de Galilea, también tiene un significado simbólico. El agua, en la tradición bíblica, representa tanto la vida como el caos. Jesús llama a sus discípulos en un entorno que refleja las luchas y oportunidades de la vida humana. Este escenario nos recuerda que nuestra misión como cristianos no se desarrolla en un espacio idealizado, sino en el mundo real, con sus complejidades y desafíos. El seguimiento de Jesús transforma no solo lo que hacemos, sino lo que somos. Los pescadores de Galilea no solo cambiaron de oficio, se convirtieron en apóstoles, en testigos de la resurrección y en pilares de la Iglesia. Este proceso de transformación nos muestra que Dios ve en nosotros un potencial que nosotros mismos muchas veces no percibimos. Su llamada es siempre una invitación a crecer, a dejar atrás nuestras limitaciones y abrazar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. La prontitud con la que los discípulos responden al llamado de Jesús es un ejemplo de fe y confianza. No pidieron explicaciones ni garantías. Simplemente dejaron todo y lo siguieron. Esto nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia disposición a responder a Dios. Muchas veces, nuestras excusas y temores nos paralizan. Pero el ejemplo de los discípulos nos anima a confiar en que Dios nunca nos llama sin darnos la gracia necesaria para seguirlo. El llamado de Jesús no es un llamado aislado. Es una invitación que se renueva constantemente a lo largo de nuestra vida. Cada etapa, cada experiencia y cada cambio en nuestra existencia puede ser una nueva oportunidad para escuchar su voz y responder con un sí, incluso en los momentos de confusión o incertidumbre. Jesús sigue llamándonos, mostrándonos que su invitación no depende de nuestras circunstancias, sino de su amor eterno y fiel. El contexto histórico del llamado de los discípulos también es significativo. Era un tiempo de opresión bajo el dominio romano, y el pueblo judío esperaba ansiosamente la llegada del Mesías. Sin embargo, Jesús no vino como un libertador político,
sino como alguien que transforma los corazones. Esto nos enseña que la solución es de Dios. A nuestros problemas no siempre se alinean con nuestras expectativas humanas, pero siempre son más profundas y duraderas. Cuando Jesús llama a los discípulos, no les ofrece un plan detallado ni les asegura comodidades. Solo les pide que confíen y lo digan. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de certezas y control. A menudo queremos saber cada paso antes de tomar una decisión. Pero el llamado de Jesús nos desafía a caminar en fe, confiando en que Él nos guiará en el momento oportuno. La prontitud con la que los discípulos dejan sus redes es un testimonio de su apertura al Espíritu Santo. Este mismo Espíritu actúa hoy en nuestras vidas, susurrándonos y animándonos a dejar atrás lo que nos ata para seguir a Cristo. Sin embargo, para escuchar esta voz, necesitamos cultivar momentos de silencio y oración, donde podamos discernir lo que Dios nos está pidiendo. El llamado a ser pescadores de hombres implica una misión activa. No basta con seguir a Jesús de manera pasiva. Estamos llamados a compartir su mensaje y atraer a otros hacia Él. Este llamado a la misión puede parecer abrumador, pero Jesús nos asegura que no estamos solos. Él nos capacita y nos da las herramientas necesarias para cumplir su obra, tal como lo hizo con los primeros discípulos. La decisión de los discípulos de seguir a Jesús no fue sin costo. Dejaron atrás no solo sus medios de sustento, sino también sus sueños y planos personales. Esto nos recuerda que el disciplinado siempre implica un sacrificio. Pero es un sacrificio que da frutos eternos. Al entregar nuestras vidas a Dios, encontramos un propósito y una alegría que superan cualquier pérdida temporal. Es interesante notar que Jesús no comienza su ministerio llamando a los más sabios, ricos o influyentes, sino a pescadores sencillos. Esto subraya una verdad fundamental del Evangelio. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. En nuestras debilidades y limitaciones, Dios encuentra la oportunidad de manifestar su poder y su gloria. El reino de Dios, que Jesús proclama, no es algo que podamos construir con nuestras propias fuerzas. Es un don de Dios que crece en nuestro corazón y en el mundo a medida que permitimos que su amor nos transforme. Esta transformación comienza con pequeños actos de bondad, perdón y servicio, que se convierten en semillas del reino en nuestras comunidades. El ejemplo de los discípulos también nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Dejar sus redes y seguir a Jesús significaba adentrarse en lo desconocido. Confiar en un futuro incierto. En nuestra propia vida, a menudo preferimos quedarnos en lo seguro y conocido. Pero el llamado de Jesús nos invita a dar pasos de fe, confiando en que Él está con nosotros. Jesús no llama a los discípulos para que los sigan de manera individualista, sino para formar una comunidad. Esta comunidad, que se convertiría en la Iglesia, es un recordatorio de que no estamos llamados a vivir nuestra fe en soledad. Necesitamos a los demás para crecer, aprender y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. El lago de Galilea, donde Jesús llama a los discípulos, es un lugar de encuentros, trabajo y vida cotidiana. Esto nos enseña que no necesitamos buscar a Dios en lugares lejanos o extraordinarios. Él se manifiesta en nuestra vida diaria, en nuestras actividades ordinarias y en las personas que nos rodean. Cada momento es una oportunidad para experimentar su presencia y responder a su amor. El llamado de Jesús tiene una dimensión profundamente personal, pero también es universal.
Él conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre, entiende nuestras luchas y talentos. Y nos llama en medio de nuestra realidad específica. Sin embargo, su invitación trasciende nuestras circunstancias individuales. Porque nos incorpora a una misión que tiene como meta la salvación de toda la humanidad. Este equilibrio entre lo personal y lo universal es uno de los aspectos más hermosos del discipulado cristiano. La respuesta inmediata de los discípulos al llamado de Jesús nos habla de una confianza radical. A menudo, en nuestras vidas, luchamos con la indecisión, el miedo o el apego a nuestras seguridades. Los discípulos no sabían todos los detalles de lo que implicaría seguir a Jesús, pero confiaron en Él. Esto nos recuerda que nuestra relación con Dios no se basa en certezas humanas, sino en la fe en su fidelidad y amor. Jesús no solo llamó a los discípulos para que lo siguieran, sino para que participaran activamente en su misión. Este es un aspecto esencial del discipulado. No somos meros espectadores de la obra de Dios, sino colaboradores. Ser pescadores de hombres significa comprometernos con la evangelización, con la transformación del mundo, comenzando por nosotros mismos, y extendiéndonos a nuestras familias, comunidades y más allá. La conversión que Jesús pide es un cambio profundo, que afecta todas las áreas de nuestra vida. No se trata solo de abandonar el pecado, sino de adoptar una nueva forma de pensar, sentir y actuar. Este cambio es un proceso continuo, en el que cada día somos invitados a profundizar en nuestra relación con Dios y a reflejar más plenamente su amor en nuestras vidas. El hecho de que Jesús llame a los discípulos mientras están trabajando en sus tareas diarias nos recuerda que Dios actúa en medio de nuestra rutina. No necesitamos esperar momentos especiales o extraordinarios para encontrarnos con Él. Cada actividad, cada encuentro y cada decisión pueden ser un lugar donde Dios se revela y nos llama a seguirlo más de cerca. Dejar las redes no solo simboliza el desprendimiento material, sino también la renuncia a todo aquello que nos impide avanzar hacia Dios. Puede tratarse de nuestras ambiciones egoístas, nuestros miedos o nuestras heridas del pasado. Responder al llamado de Jesús requiere un corazón libre, dispuesto a dejar atrás lo que nos ata y nos aparta de su camino. El llamado de los discípulos junto al lago también nos invita a reflexionar sobre nuestra vocación. Todos somos llamados por Dios de diferentes maneras. Algunos a la vida sacerdotal o religiosa, otros al matrimonio, y otros a una vida de servicio en la sociedad. Lo importante es discernir cuál es nuestra misión específica en el plan de Dios, y vivirla con fidelidad y generosidad. El reino de Dios que Jesús anuncia no es algo lejano o abstracto. Está presente aquí y ahora, en medio de nosotros. Cada vez que optamos por el amor, la justicia y la reconciliación, el reino se hace visible. Como discípulos, nuestra tarea es ser signos vivos de este reino, mostrando con nuestras vidas que el amor de Dios transforma todo lo que toca. La figura de Jesús caminando junto al lago nos recuerda que Él siempre está en movimiento. Seguirlo implica dejar atrás la comodidad de lo conocido y lanzarnos a la aventura de la fe. Esta dinámica de movimiento es esencial en la vida cristiana. Estamos llamados a crecer, a madurar espiritualmente y a avanzar hacia la plenitud de vida que Dios nos promete. La respuesta de los discípulos es un ejemplo de obediencia y docilidad a la voz de Dios. En un mundo que a menudo valora la autosuficiencia y el control, este pasaje nos desafía a confiar plenamente en Dios y a permitir que Él guíe nuestras vidas.
La verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que queremos, sino en seguir el plan de Dios, que siempre busca nuestro mayor bien. El simbolismo del agua, presente en el lago de Galilea, nos invita a reflexionar sobre el bautismo. Así como el agua es un signo de vida y renovación, el bautismo nos introduce en la vida nueva en Cristo y nos capacita para ser sus discípulos. Este sacramento nos recuerda que nuestra identidad fundamental es ser hijos e hijas de Dios, llamados a vivir como testigos de su amor. La comunidad que Jesús forma con sus discípulos es un modelo para nuestras comunidades cristianas. En ella, encontramos diversidad, imperfección y también una profunda unidad en la misión. Esta comunidad no era perfecta desde el principio, pero fue moldeada por el amor y la paciencia de Jesús. Esto nos enseña que nuestras propias comunidades también están en proceso de crecimiento y santificación. El hecho de que los discípulos fueron pescadores nos enseña que no importa cuál sea nuestra ocupación o estatus social, todos somos llamados a ser parte del reino de Dios. Jesús no mira nuestras credenciales, sino nuestro corazón. Lo que importa no es lo que hacemos, sino cómo estamos dispuestos a dejar que Dios transforme nuestra vida y nos usemos como instrumentos de su gracia. La misión de los discípulos como pescadores de hombres es una invitación a la esperanza. Aunque el trabajo de evangelizar puede ser difícil y a veces parecer infructuoso, confiamos en que Dios es quien da el crecimiento. Nuestro papel es sembrar con fe y perseverancia, sabiendo que cada esfuerzo en el reino tiene un valor eterno. Finalmente, el llamado de Jesús nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito trascendente. No estamos aquí por casualidad ni para vivir una existencia sin sentido. Jesús nos invita a participar en su obra de salvación, a ser portadores de su luz en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y amor. Responder a este llamado es el mayor privilegio y la mayor responsabilidad que podemos asumir. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.